chavales y bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jack Leblanc y hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer nuestras propias perneras. De esta manera, cuando hayamos terminado, podremos hacer algo como esto. Y ahora, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos esterilla y cúter de precisión, pistola decapadora, brocha y cola de contacto, 1 metro de costura y por último, bolígrafo, regla, lápiz y papel craft. ¡Empecemos! Lo primero que tenemos que hacer será tomar las medidas. Para ello utilizaremos la pierna de la persona que va a llevar el cosplay. Primero mediremos el largo, en nuestro caso 29 centímetros. Después medimos el ancho de la pantorrilla, en nuestro caso 32 centímetros. Como nuestra pernera es abierta, no mediremos todo el muslo, solo hasta donde nosotros creemos que cubra. Por último, y de igual manera, mediremos el ancho del tobillo, en nuestro caso 21 centímetros. Y ya podemos pasar al siguiente paso. Ahora que ya tenemos las medidas, dibujaremos la plantilla. Primero dibujaremos una línea de 34 centímetros en la parte inferior. Será 2 centímetros más larga que nuestra medida inicial, ya que le añadiremos el grosor del material que vamos a usar. Después hallamos el centro 17 centímetros y hacemos una línea vertical hacia abajo. Esta será la línea central. Ahora hacemos una segunda línea de 34 centímetros a 5 centímetros de la primera. Y en esta hacemos una marca en cada extremo a 3 centímetros. Volvemos a la primera línea y desde el centro hacemos una marca a 4 centímetros a cada lado. Y las unimos con las marcas a 3 centímetros de la segunda línea. Por último, en el otro extremo, a 29 centímetros por la vertical, realizamos la tercera línea de 34 centímetros. Y marcamos en esta desde el centro unos puntos a 11,5 centímetros de cada lado. Y unimos estos puntos con el extremo correspondiente de la segunda línea. No te equivoques como me pasó a mí, únelo con el extremo. Por último, a 1 centímetro de la vertical desde la tercera línea, hacemos una marca y la unimos con los puntos a 11,5 de la tercera línea. Y ahora con la ayuda del cúter y la regla podemos cortarlo todo. A la izquierda mostramos una imagen de cómo quedaría la figura con las correspondientes medidas. Corta con cuidado e intenta no salirte de las líneas. Cuando lo tengas todo cortado, podremos pasar al siguiente paso. Nuestro siguiente paso será cortar las piezas. Para ello copiaremos con la ayuda de nuestra plantilla la figura en la esterilla. Nos ayudaremos de chinchetas o alfileres para sujetar la plantilla a la esterilla. Una vez esté todo marcado, retiraremos la plantilla y pasaremos a cortarlo con la ayuda del cúter de precisión y la regla. Cortaremos dos piezas, una para la base y otra para el embellecedor. Para ello repasaremos el contorno de la primera pieza de nuevo en la esterilla. Si tu intención es hacer dos perneras, necesitarás el doble de piezas. Ahora, con la ayuda de la regla, en una de las piezas marcaremos un contorno. Este será de unos 3,5 centímetros. En mi caso, como la regla tiene ese ancho, la utilizaré para hacer las marcas. Tienes que volver a realizar todas las líneas, pero 3,5 centímetros hacia adentro. Cuando estén hechas todas las marcas, las cortaremos. Ten cuidado de no salirte, ya que necesitamos que quede una pieza entera. La pieza resultante será el embellecedor de nuestra pernera.
Ahora que ya tenemos las dos piezas, colocamos el embellecedor sobre la base y lo marcamos, para luego proceder a encolar. Utilizaremos la brocha y la cola de contacto y aplicaremos una capa fina en ambas piezas. Intenta no salirte de las líneas marcadas. Dejaremos que la cola de contacto haga su efecto y seque. Recuerda dejarla el tiempo necesario hasta que las piezas no estén pegajosas. Una vez esté seco, empezaremos con el montaje. Hazlo con mucho cuidado y de un extremo al otro. Tómate todo el tiempo que necesites. No hay prisa. Haz presión con las manos en toda la pieza para asegurarte de que pegue correctamente. Ahora que está todo bien pegado, ya casi hemos terminado, falta darle forma, y para ello utilizaremos la pistola decapadora. No te olvides utilizar unos guantes para el calor. Aplicaremos calor en toda la pieza hasta que ésta se vuelva maleable. Luego, con la ayuda de las manos, le daremos la forma deseada, doblando la pieza hacia adentro para que se generen los pliegues y la curvatura necesaria. Realizaremos esta acción tantas veces como sea necesario hasta que consigamos la forma que queremos. Y ahora que ya está todo terminado, aquí tienes tu pernera. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplay. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si te gusta lo que hago, suscríbete. Si tienes alguna duda, deja un comentario. Y nos vemos en el próximo tutorial.